La ciudad nunca duerme. Entre el bullicio de los coches, las luces de neón y el murmullo constante de la gente, nadie podría imaginar que algo fuera de lo ordinario estaba a punto de ocurrir. Era una noche como cualquier otra, hasta que el sonido de un cristal rompiéndose en el zoológico de la ciudad lo cambió todo. Un rugido ensordecedor atravesó el aire, seguido de un silencio incómodo. Los visitantes del zoológico se detuvieron en seco, mirándose unos a otros con incredulidad. ¿Habían escuchado bien? ¿Era posible que el tigre de Bengala, la atracción principal del recinto, hubiera escapado de su jaula? Sí, era posible. Y no solo eso, el majestuoso felino, de pelaje naranja y rayas negras, ya había saltado la valla exterior del zoológico y se adentraba en las calles de la ciudad. Su mirada feroz brillaba bajo la luz de las farolas y sus garras afiladas resonaban contra el asfalto. La bestia había sido liberada, pero no por error, sino por un acto de sabotaje. Alguien había abierto su jaula a propósito. En cuestión de minutos, el caos se apoderó de la ciudad. Las alarmas sonaban, la gente corría en todas direcciones, y los coches chocaban entre sí en un intento desesperado por huir. El tigre, confundido pero alerta, avanzaba con cautela entre el caos, olfateando el aire y rugiendo de vez en cuando para marcar su territorio. No era un animal malvado, pero era un depredador, y la ciudad se había convertido en su nuevo territorio de caza. Mientras tanto, en el centro de control de emergencias, la alarma máxima había sido declarada. «Tenemos un tigre suelto en la ciudad», anunció el jefe de seguridad por el megáfono. «Repito, un tigre de Bengala ha sido liberado. Todos los ciudadanos deben refugiarse en sus hogares inmediatamente». Pero no todos obedecieron. Entre la multitud que huía, un joven llamado Lucas, un estudiante de biología y amante de los animales, se detuvo en seco. Él había estado en el zoológico esa misma tarde, observando al tigre con fascinación. Sabía que el animal no era un monstruo, sino una víctima de las circunstancias. Si alguien podía evitar una tragedia, era él. Con el corazón latiendo con fuerza, Lucas tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre: iba a encontrar al tigre antes de que las autoridades lo hicieran. Porque él sabía que, si la policía o los cazadores llegaban primero, el destino del felino estaría sellado. Mientras Lucas corría en dirección contraria a la multitud, el tigre rugió de nuevo, esta vez más cerca de lo que él hubiera imaginado. La bestia estaba cerca, y la ciudad era un laberinto de peligros para ambos. Lucas avanzaba entre las calles desiertas, con solo el eco de sus pasos y el latido de su corazón como compañía. La ciudad, que normalmente vibraba con vida, ahora parecía un escenario postapocalíptico. Las luces de los edificios brillaban como testigos mudos del caos que se desarrollaba en las calles. En algún lugar, entre las sombras, el tigre deambulaba, y Lucas estaba decidido a encontrarlo. Llevaba consigo solo una mochila con un par de cosas que había agarrado al salir corriendo, una linterna, un poco de comida y, lo más importante, un viejo silbato que había usado en sus prácticas de voluntariado en el zoológico. Sabía que el sonido agudo del silbato podría llamar la atención del tigre, aunque también era consciente de que podría enfurecerlo. Era un riesgo que estaba dispuesto a correr. Mientras caminaba, Lucas recordó las palabras de su profesor de biología: los tigres no son asesinos por naturaleza. Solo atacan cuando se sienten amenazados o cuando tienen hambre. Esa frase resonaba en su mente como un mantra. Si podía encontrar al tigre antes de que se sintiera acorralado, tal vez podría evitar lo peor. De repente, un ruido lo sacó de sus pensamientos. Fue un sonido bajo, casi imperceptible, pero suficiente para hacerle detenerse en seco. Era el roce de algo grande moviéndose entre los arbustos de un parque cercano. Lucas contuvo la respiración y se acercó lentamente, apuntando la linterna hacia la fuente del sonido. Allí, entre la maleza, dos ojos brillantes lo miraron fijamente. Era el tigre. Su pelaje naranja y negro parecía fundirse con las sombras, y sus músculos tensos denotaban que estaba listo para saltar en cualquier momento. Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero se mantuvo firme. No podía mostrar miedo. No ahora. Tranquilo, amigo, susurró, extendiendo lentamente una mano. No te haré daño. El tigre emitió un gruñido bajo, pero no se movió. Parecía estar evaluando a Lucas, decidiendo si era una amenaza o no. En ese momento, el joven recordó algo que había leído sobre los tigres: eran criaturas curiosas, y a veces, si no se sentían amenazados, preferían observar antes de atacar. Con cuidado,
Lucas sacó un trozo de carne que había traído de su casa y lo lanzó suavemente hacia el tigre. La bestia olfateó el aire y, tras un momento de duda, se acercó lentamente al alimento. Era una señal de que, tal vez, había una forma de ganarse su confianza. Pero justo cuando parecía que las cosas estaban bajo control, un sonido estridente rompió el silencio. Era el ruido de un helicóptero de noticias que sobrevolaba la zona, iluminando el parque con un potente foco de luz. El tigre, asustado por el repentino estruendo, rugió con furia y saltó hacia atrás, desapareciendo de nuevo en la oscuridad. «No», gritó Lucas, corriendo hacia donde había estado el tigre. Pero era demasiado tarde. La bestia había huido, y ahora estaba más alerta que nunca. En ese momento, Lucas supo que el tiempo se le estaba acabando. Si no encontraba al tigre pronto, las autoridades lo harían, y no serían tan compasivas como él. El rugido del tigre resonó en la distancia, un sonido que heló la sangre de Lucas. Sabía que el animal estaba asustado, y un tigre asustado era impredecible. Con el helicóptero sobrevolando la zona y las sirenas de la policía acercándose, el tiempo se agotaba rápidamente. Lucas no podía permitir que el tigre fuera abatido. Tenía que encontrarlo primero. Corrió en la dirección del último rugido, esquivando coches abandonados y saltando sobre vallas. La ciudad se había convertido en un laberinto de peligros, pero Lucas no se detenía. Cada paso lo acercaba más al tigre, y cada segundo contaba. Mientras corría, su mente se llenó de preguntas. ¿Quién había liberado al tigre? ¿Y por qué? No tenía respuestas, pero algo le decía que no era una simple coincidencia. Alguien quería causar caos, y el tigre era solo una pieza en un juego mucho más grande. De repente, un sonido lo hizo detenerse en seco. Era un gemido, débil pero perceptible, que provenía de un callejón cercano. Lucas se acercó con cautela, apuntando su linterna hacia la oscuridad. Lo que vio lo dejó sin aliento. Era el tigre, pero no estaba solo. Un hombre yacía en el suelo, herido pero consciente. Parecía ser un vagabundo, y su brazo sangraba profusamente. El tigre estaba a unos metros de distancia, observando al hombre con una mezcla de curiosidad y cautela. No parecía estar a punto de atacar, pero su presencia era intimidante. «No te muevas», susurró Lucas al hombre, quien asintió con la cabeza, demasiado asustado para hablar. Lucas sabía que tenía que actuar rápido. Si el tigre decidía que el hombre era una amenaza, las cosas podrían salirse de control en un instante. Con cuidado, sacó otro trozo de carne de su mochila y lo lanzó hacia el tigre, lejos del hombre herido. La bestia olfateó el aire y se acercó lentamente al alimento, distrayéndose momentáneamente. Lucas aprovechó la oportunidad para arrastrar al hombre fuera del callejón, lejos del alcance del tigre. «Gracias», murmuró el vagabundo, sosteniéndose el brazo herido. Ese animal no me atacó. Solo estaba asustado». Lucas asintió, sabiendo que el hombre tenía razón. El tigre no era un monstruo, sino una víctima de las circunstancias. Pero ahora, con el hombre herido y las autoridades acercándose, la situación era más complicada que nunca. «Escucha», dijo Lucas, ayudando al hombre a ponerse de pie. «Tienes que ir a un lugar seguro. Las autoridades están en camino, y no quiero que te lastimen». El vagabundo asintió nuevamente y se alejó cojeando, dejando a Lucas solo con el tigre. La bestia había terminado de comer y ahora lo miraba fijamente, como si estuviera evaluando sus intenciones. «Tranquilo, amigo», susurró Lucas, extendiendo lentamente una mano. «No te haré daño». El tigre emitió un gruñido bajo, pero no se movió. Parecía estar considerando a Lucas, decidiendo si confiar en él o no. En ese momento, el joven supo que estaba en un punto de no retorno. Si podía ganarse la confianza del tigre, tal vez podría evitar una tragedia. Pero si fallaba, las consecuencias serían desastrosas. El tigre y Lucas se miraron fijamente, como dos oponentes en un duelo silencioso. La bestia no avanzaba, pero tampoco retrocedía. Sus ojos dorados brillaban con una mezcla de curiosidad y cautela, como si estuviera tratando de descifrar las intenciones del joven. Lucas, por su parte, mantenía la calma, sabiendo que un solo movimiento en falso podría desencadenar el ataque. «Tranquilo», susurró Lucas de nuevo, moviéndose lentamente para no asustar al felino. «Sé que estás asustado, pero yo no soy tu enemigo». El tigre emitió un sonido bajo, casi como un ronroneo, pero no dejó de observarlo.
Lucas notó que sus orejas se movían ligeramente, captando cada sonido a su alrededor. La ciudad, aunque en silencio comparada con su bullicio habitual, aún emitía ruidos distantes, el zumbido del helicóptero, las sirenas de la policía, los gritos ocasionales de personas que aún no habían encontrado refugio. Todo eso mantenía al tigre en estado de alerta. Con cuidado, Lucas se arrodilló, manteniendo una postura no amenazante. Sabía que los animales interpretaban los gestos humanos de maneras específicas y arrodillarse era una señal de sumisión. El tigre pareció relajarse un poco, bajando ligeramente la cabeza. Era una pequeña victoria, pero significativa. Vamos, amigo, dijo Lucas en voz baja, extendiendo lentamente la mano hacia el tigre. Confía en mí. El tigre dio un paso hacia adelante, luego otro. Lucas contuvo la respiración, sintiendo como el corazón le latía con fuerza en el pecho. Estaba a solo unos metros de distancia de uno de los depredadores más poderosos del planeta, y cada segundo que pasaba era un riesgo calculado. Pero justo cuando el tigre estaba a punto de acercarse lo suficiente para que Lucas pudiera tocarlo, un estruendo ensordecedor rompió el momento. Era el sonido de un disparo, seguido de gritos y el ruido de motores acercándose. El tigre, asustado, rugió con furia y saltó hacia atrás, alejándose de Lucas. No, gritó el joven, pero era demasiado tarde. El tigre había desaparecido de nuevo en la oscuridad, y esta vez parecía más decidido que nunca a mantenerse alejado de los humanos. Lucas se levantó rápidamente, mirando a su alrededor para localizar la fuente del disparo. A lo lejos, vio las luces de varios vehículos policiales acercándose rápidamente. Entre ellos, un camión con una jaula reforzada, el equipo de captura de animales peligrosos había llegado. ¡Alto! ¡Quieto ahí!, gritó un oficial, apuntando su arma hacia Lucas. ¿Eres tú el que ha estado persiguiendo al tigre? Lucas levantó las manos, tratando de mantener la calma. No soy una amenaza. Solo estoy tratando de ayudar. El tigre no es peligroso si no lo provocan. El oficial no parecía convencido. Mira, chico, esto no es un juego. Ese animal es un depredador, y vamos a asegurarnos de que no lastime a nadie más. Lucas sintió una oleada de frustración. Sabía que si la policía encontraba al tigre, lo más probable era que lo mataran. No podía permitir que eso sucediera. Tenía que encontrar al tigre antes que ellos, pero ahora también tenía que lidiar con las autoridades. Mientras los oficiales comenzaban a registrar la zona, Lucas aprovechó un momento de distracción para escabullirse entre las sombras. Sabía que estaba jugando con fuego, pero no había otra opción. El tigre dependía de él, y no iba a defraudarlo. Lucas se movía sigilosamente entre las sombras, evitando las luces de los vehículos policiales y los focos del helicóptero que sobrevolaba la zona. Sabía que no tenía mucho tiempo. Si el tigre no era encontrado pronto, las autoridades no dudarían en usar la fuerza letal para neutralizar la amenaza. No podía permitir que eso sucediera. Mientras avanzaba, Lucas recordó algo que había leído sobre los tigres: eran criaturas territoriales, pero también buscaban lugares seguros para refugiarse cuando se sentían amenazados. En una ciudad, eso podía significar cualquier cosa, desde un garaje abandonado hasta un parque con densa vegetación. Decidió dirigirse hacia el parque central, un lugar lo suficientemente grande como para que el tigre pudiera esconderse, pero lo suficientemente cercano como para que no hubiera tenido tiempo de ir más lejos. El parque estaba desierto, iluminado solo por las farolas que proyectaban sombras alargadas sobre el suelo. Lucas avanzó con cautela, escuchando atentamente cualquier sonido que pudiera delatar la presencia del tigre. El viento susurraba entre los árboles, y el sonido de sus propios pasos parecía ensordecer en la quietud de la noche. De repente, un ruido lo hizo detenerse en seco. Era un sonido bajo, casi imperceptible, pero suficiente para hacerle agudizar los sentidos. Provenía de un matorral cercano, y Lucas supo de inmediato que era el tigre. Con cuidado, se acercó, tratando de no hacer ningún ruido que pudiera alertar al animal. Tranquilo, amigo, susurró, extendiendo lentamente una mano. Soy yo, Lucas. No te haré daño. El tigre emergió de entre las sombras, sus ojos brillando como dos faros en la oscuridad. Parecía estar evaluando a Lucas, decidiendo si confiar en él o no. Esta vez, no había gruñidos ni señales de agresión. Solo una mirada intensa que parecía decir: ¿por qué estás haciendo esto? Lucas se arrodilló de nuevo, manteniendo una postura no amenazante.
Sé que estás asustado, dijo en voz baja. Pero no estás solo. Voy a ayudarte, pero necesito que confíes en mí. El tigre dio un paso hacia adelante, luego otro. Esta vez, no hubo interrupciones. No hubo disparos, ni gritos, ni luces brillantes. Solo el tigre y Lucas, en un momento de conexión que trascendía las barreras entre especies. Pero justo cuando parecía que el tigre estaba a punto de acercarse lo suficiente para que Lucas pudiera tocarlo, un sonido familiar rompió el silencio. Era el ruido de motores acercándose, seguido de voces y el sonido de radios policiales. Las autoridades habían encontrado su rastro. Está aquí. En el parque, gritó alguien a lo lejos. Lucas maldijo en voz baja. No podían atrapar al tigre ahora, no cuando estaba tan cerca de ganarse su confianza. Pero sabía que no podía enfrentarse a un escuadrón de policías armados. Tenía que pensar rápido. Con un movimiento rápido pero cuidadoso, Lucas sacó su silbato y lo sopló suavemente. El sonido agudo pero no estridente hizo que el tigre levantara la cabeza, alerta pero no asustado. Vamos, amigo, dijo Lucas, señalando hacia un sendero que conducía a una parte más densa del parque. Tenemos que movernos. El tigre lo miró por un momento, como si estuviera considerando sus opciones. Luego, con un movimiento elegante, se giró y comenzó a caminar en la dirección que Lucas había indicado. Era como si hubiera entendido que el joven era su única esperanza. Lucas lo siguió, sabiendo que estaban entrando en una carrera contra el tiempo. Las autoridades estaban cerca, y no iban a detenerse hasta encontrar al tigre. Pero ahora, al menos, no estaba solo. Tenía un aliado inesperado, y juntos, tal vez podrían encontrar una manera de salir de esta situación. Lucas y el tigre avanzaban rápidamente por el sendero del parque, adentrándose en una zona más densa y menos iluminada. Los árboles formaban un dosel sobre sus cabezas, filtrando la luz de las farolas y creando un laberinto de sombras. A lo lejos, las voces de los oficiales se hacían más fuertes, pero Lucas sabía que tenían una ventaja, el tigre conocía instintivamente cómo moverse en silencio, y él estaba aprendiendo rápidamente a seguirlo. Por aquí, susurró Lucas, señalando hacia un viejo puente de madera que cruzaba un pequeño arroyo. Al otro lado, había una estructura abandonada, un antiguo refugio de madera que alguna vez había sido utilizado por los guardabosques del parque. Era el lugar perfecto para esconderse, al menos por un tiempo. El tigre pareció entender la idea y cruzó el puente con elegancia, sus garras apenas haciendo ruido contra la madera podrida. Lucas lo siguió, sintiendo cómo el puente crujía bajo su peso. Cada sonido parecía amplificarse en la quietud de la noche, pero no había tiempo para preocuparse por eso. Una vez dentro del refugio, Lucas cerró la puerta lo más silenciosamente que pudo. La estructura estaba en mal estado, con tablas sueltas y ventanas rotas, pero era lo suficientemente sólida como para ocultarlos de miradas indiscretas. El tigre se acomodó en un rincón, observando a Lucas con esos ojos penetrantes que parecían ver directamente en su alma. Bien, esto es un respiro, murmuró Lucas, apoyándose contra la pared mientras recuperaba el aliento. Pero no podemos quedarnos aquí mucho tiempo. Tienen perros y equipos de rastreo. Nos encontrarán. El tigre emitió un sonido bajo, casi como si estuviera de acuerdo. Lucas no podía creer lo que estaba sucediendo. Había logrado ganarse la confianza del animal, al menos en cierta medida, pero ahora tenía que pensar en el siguiente paso. ¿Cómo iba a sacar a un tigre de la ciudad sin que lo atraparan? Mientras reflexionaba, escuchó un ruido fuera del refugio. Era el sonido de pasos, seguido de voces bajas. Los oficiales estaban cerca, demasiado cerca. Lucas contuvo la respiración, esperando que no decidieran revisar el refugio. ¿Crees que está por aquí?, preguntó una voz. Podría ser, respondió otra. Pero ten cuidado. Ese animal es peligroso. Lucas miró al tigre, que estaba alerta pero tranquilo. Parecía entender que hacer ruido en ese momento sería un error fatal. Los dos se quedaron inmóviles, escuchando cómo los pasos se acercaban y luego se alejaban nuevamente. Cuando finalmente estuvo seguro de que los oficiales se habían ido, Lucas dejó escapar un suspiro de alivio. Eso estuvo cerca, susurró. Pero no podemos quedarnos aquí. Tenemos que encontrar una manera de sacarte de la ciudad. El tigre lo miró, como si estuviera esperando una solución. Lucas sabía que no podía hacer esto solo. Necesitaba ayuda, pero ¿quién podría ayudarlo en una situación tan desesperada?
Entonces, recordó algo. En las afueras de la ciudad había una reserva natural, un lugar donde los animales salvajes podían vivir en libertad. Si podía llevar al tigre hasta allí, tal vez tendría una oportunidad. Pero el problema era cómo llegar sin ser detectados. Escucha, dijo Lucas, acercándose lentamente al tigre. Voy a intentar sacarte de aquí, pero necesito que confíes en mí. ¿Puedes hacer eso? El tigre lo miró por un momento, y luego, con un movimiento casi imperceptible, inclinó la cabeza. Era como si estuviera diciendo, sí, confío en ti. Lucas asintió, sintiendo una oleada de determinación. Sabía que lo que estaba a punto de hacer era extremadamente peligroso, pero no había otra opción. Tenía que intentarlo. Bien, dijo, abriendo lentamente la puerta del refugio. Vamos a salir de aquí. Lucas y el tigre salieron del refugio con cautela, moviéndose como sombras entre los árboles. La noche los cubría, pero sabían que no podían confiarse. Las luces de las linternas de los oficiales aún se veían a lo lejos, y el sonido de los perros rastreadores era una amenaza constante. Lucas tenía que actuar rápido. Por aquí, susurró, señalando hacia una sección del parque que bordeaba las vías del tren. Había un túnel cercano que conducía a las afueras de la ciudad, y si podían llegar allí sin ser detectados, tendrían una ruta directa hacia la reserva natural. Era un plan arriesgado, pero era la única opción que tenían. El tigre siguió a Lucas sin dudar, como si entendiera la urgencia de la situación. Sus movimientos eran fluidos y silenciosos, una muestra de la gracia y el poder de un depredador en su máximo esplendor. Lucas no podía evitar sentirse impresionado por la majestuosidad del animal, incluso en medio del caos. Cuando llegaron al borde del parque, Lucas se detuvo para evaluar la situación. Las vías del tren estaban justo al otro lado de una cerca de alambre, y más allá, el túnel se abría como un portal hacia la libertad. Pero había un problema, un grupo de oficiales estaba estacionado cerca, revisando el área con sus linternas. Tendremos que esperar, murmuró Lucas, agachándose detrás de un arbusto. No podemos arriesgarnos a que nos vean. El tigre se acostó junto a él, observando atentamente a los oficiales. Parecía entender que cualquier movimiento en falso podría arruinar todo. Los minutos pasaron lentamente, cada segundo cargado de tensión. Lucas sentía el sudor frío en su frente, pero no podía permitirse el lujo de perder la calma. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, los oficiales comenzaron a alejarse, siguiendo una pista falsa que los llevaba en dirección opuesta. Lucas aprovechó la oportunidad. Ahora, susurró, levantándose rápidamente. Vamos. Con movimientos rápidos pero cuidadosos, Lucas y el tigre cruzaron la cerca y se dirigieron hacia las vías del tren. El túnel estaba a solo unos metros de distancia, pero cada paso parecía una milla. El sonido de sus pasos sobre la grava resonaba en la noche, y Lucas rezaba para que nadie más lo escuchara. Cuando finalmente llegaron al túnel, Lucas se detuvo para asegurarse de que no hubiera nadie cerca. El túnel estaba oscuro y húmedo, pero era su única salida. Con un gesto, indicó al tigre que lo siguiera. Vamos, amigo, dijo en voz baja. Estamos casi allí. El tigre entró en el túnel sin dudar, sus ojos brillando en la oscuridad. Lucas lo siguió, sintiendo cómo la adrenalina corría por sus venas. Sabía que no podían detenerse ahora. Tenían que llegar al otro lado antes de que alguien los descubriera. Mientras avanzaban por el túnel, Lucas comenzó a pensar en lo que harían una vez que llegaran a la reserva. ¿Cómo explicaría la presencia del tigre? ¿Y qué pasaría si alguien lo seguía? No tenía todas las respuestas, pero sabía que lo más importante era sacar al tigre de la ciudad. El resto lo resolvería sobre la marcha. De repente, un sonido lo hizo detenerse en seco. Era el ruido de un tren que se acercaba y venía en su dirección. ¡Corre!, gritó Lucas, empujando al tigre para que avanzara más rápido. El tren estaba cerca, demasiado cerca, y el túnel no era lo suficientemente ancho para que ambos pudieran esquivarlo. El tigre corrió con todas sus fuerzas, y Lucas lo siguió, sintiendo como el viento del tren que se acercaba golpeaba su espalda. Era una carrera contra el tiempo, y esta vez, las apuestas eran más altas que nunca. El rugido del tren que se acercaba resonó en el túnel, amplificado por las paredes de hormigón que lo rodeaban. Lucas y el tigre corrían con todas sus fuerzas, pero el tren avanzaba a una velocidad aterradora. Las luces delanteras del vagón iluminaron el túnel, proyectando sombras fugaces que parecían perseguirlos.
Más rápido, gritó Lucas, aunque sabía que el tigre ya estaba dando todo de sí. El aire se volvió denso, y el sonido de los motores del tren era ensordecedor. Lucas podía sentir la vibración del metal bajo sus pies, una advertencia de que el tren estaba a solo segundos de alcanzarlos. El final del túnel estaba cerca, pero no lo suficiente. Lucas miró hacia atrás y vio las luces cegadoras del tren acercándose rápidamente. No había tiempo para pensar, solo para actuar. Y salta, le gritó al tigre, señalando hacia un pequeño hueco en la pared del túnel, justo lo suficientemente grande para que el animal pudiera esconderse. El tigre obedeció de inmediato, lanzándose hacia el hueco con una agilidad impresionante. Lucas, por su parte, se agachó lo más que pudo, pegándose a la pared mientras el tren pasaba a toda velocidad, rugiendo como un monstruo de acero. El viento generado por el tren lo golpeó con fuerza, y el sonido fue tan ensordecedor que Lucas sintió que sus tímpanos podían estallar. Cerró los ojos, rezando para que el maquinista no los hubiera visto. Cuando finalmente el tren pasó y el túnel volvió a la oscuridad, Lucas dejó escapar un suspiro de alivio. Eso estuvo demasiado cerca, murmuró, temblando por la adrenalina que aún recorría su cuerpo. El tigre salió del hueco, mirando a Lucas con esos ojos penetrantes que parecían decir, gracias. Lucas asintió, sintiendo una conexión aún más fuerte con el animal. Juntos habían superado un peligro mortal, y eso los unía de una manera que las palabras no podían describir. Vamos, dijo Lucas, señalando hacia el final del túnel. Estamos casi allí. Salieron del túnel y se encontraron en las afueras de la ciudad. El paisaje había cambiado drásticamente, en lugar de edificios y calles, ahora había campos abiertos y bosques en la distancia. La reserva natural no estaba lejos, pero aún quedaban obstáculos por superar. Mientras avanzaban, Lucas notó algo que lo hizo detenerse en seco. A lo lejos, vio las luces de varios vehículos estacionados cerca de la entrada de la reserva. Eran coches de policía y camiones de noticias. Parecía que las autoridades habían anticipado su movimiento. Maldición, murmuró Lucas, agachándose detrás de un arbusto. No pueden estar en todas partes, ¿verdad? El tigre se acostó junto a él, observando atentamente a los oficiales. Parecía entender que estaban en una situación delicada. Lucas sabía que no podían enfrentarse a un grupo armado, pero tampoco podían darse por vencidos ahora. Tendremos que encontrar otra manera de entrar, dijo en voz baja, mirando a su alrededor en busca de una solución. Entonces, recordó algo. Había un río que bordeaba la reserva, y si podían llegar hasta allí, tal vez podrían encontrar un punto débil en la seguridad. Por aquí, susurró, señalando hacia el río. Tenemos que movernos rápido. El tigre lo siguió sin dudar, y juntos se adentraron en la maleza, alejándose de las luces y los sonidos de la civilización. La reserva estaba cerca, pero el camino sería peligroso. Sin embargo, Lucas sabía que no había vuelta atrás. Había llegado demasiado lejos para rendirse ahora. Lucas y el tigre avanzaban sigilosamente junto al río, manteniéndose ocultos entre los árboles y la maleza. El sonido del agua corriendo ayudaba a enmascarar sus pasos, pero Lucas sabía que no podían bajar la guardia. Las luces de los vehículos de la policía aún se veían a lo lejos, y el riesgo de ser descubiertos era alto. Por aquí, susurró Lucas, señalando hacia un punto donde el río se estrechaba. Había un viejo puente de madera que cruzaba hacia la reserva, pero estaba parcialmente derrumbado y cubierto de maleza. Era un camino peligroso, pero también era su mejor oportunidad para entrar sin ser detectados. El tigre lo siguió sin dudar, sus ojos brillando con determinación en la oscuridad. Juntos, comenzaron a cruzar el puente, moviéndose con cuidado para no hacer ruido. Las tablas crujían bajo sus pesos, pero el sonido del río ayudaba a disimularlo. Cuando estaban a mitad del puente, Lucas escuchó un ruido que lo hizo detenerse en seco. Era el sonido de voces, y venían en su dirección. Un grupo de oficiales estaba patrullando la orilla del río, y si no actuaban rápido, los descubrirían. Escondámonos, susurró Lucas, señalando hacia un grupo de arbustos cercanos. El tigre obedeció de inmediato, agachándose entre la vegetación. Lucas se escondió junto a él, conteniendo la respiración mientras los oficiales se acercaban. ¿Crees que vendrán por aquí?, preguntó uno de los oficiales, apuntando su linterna hacia el puente. Podría ser, respondió otro. Pero no subestimes a ese animal. Es astuto. Lucas sintió como el corazón le latía con fuerza en el pecho.
Si los oficiales decidían revisar el puente, estarían perdidos. Pero, afortunadamente, después de unos momentos de indecisión, el grupo continuó su camino, alejándose del río. Eso estuvo cerca, murmuró Lucas, saliendo de su escondite. Pero no podemos quedarnos aquí. Vamos. El tigre lo siguió, y juntos terminaron de cruzar el puente. Al otro lado, se encontraron con una cerca que marcaba el límite de la reserva natural. Era alta y estaba reforzada, pero Lucas notó que había una sección dañada, probablemente por el paso del tiempo o algún animal. Por aquí, dijo, señalando hacia la abertura. Es nuestra entrada. El tigre pasó primero, deslizándose con facilidad a través de la abertura. Lucas lo siguió, sintiendo una oleada de alivio al estar finalmente dentro de la reserva. Pero sabía que no podían detenerse. Tenían que llegar a un lugar seguro, lejos de cualquier posible patrulla. Mientras avanzaban por la reserva, Lucas notó que el tigre parecía más relajado, como si sintiera que estaba cerca de casa. Los sonidos de la ciudad habían quedado atrás, reemplazados por el canto de los grillos y el susurro del viento entre los árboles. Era un lugar donde el tigre podría vivir en libertad, lejos de las jaulas y el peligro de los humanos. Estás a salvo ahora, dijo Lucas, acariciando suavemente el lomo del tigre. Este es tu hogar. El tigre lo miró, y por un momento, Lucas sintió que el animal entendía sus palabras. Había algo en su mirada, una mezcla de gratitud y respeto, que lo conmovió profundamente. Pero justo cuando pensaba que lo peor había pasado, escuchó un sonido que lo hizo volverse rápidamente. Era el ruido de un motor, y venía en su dirección. No puede ser, murmuró Lucas, mirando hacia atrás. Un vehículo todoterreno avanzaba por el sendero de la reserva, y en él iban varios oficiales armados. Parecía que no iban a rendirse tan fácilmente. Tenemos que movernos, dijo Lucas, mirando al tigre. Vamos, amigo. Una última carrera. El tigre rugió suavemente, como si estuviera de acuerdo, y juntos corrieron hacia lo profundo del bosque, dejando atrás a sus perseguidores. Pero Lucas sabía que esta era la parte más peligrosa del plan. Si los oficiales los alcanzaban, todo habría sido en vano. Lucas y el tigre corrían a toda velocidad por el bosque, esquivando árboles y saltando sobre raíces y rocas. El sonido del motor del vehículo todoterreno se acercaba cada vez más, y las voces de los oficiales resonaban en la distancia. Lucas sabía que no podían seguir corriendo para siempre. Tenían que encontrar una manera de perder a sus perseguidores, y rápido. Por aquí, gritó Lucas, desviándose hacia un sendero estrecho que conducía a una colina. El tigre lo siguió sin dudar, sus poderosas patas moviéndose con gracia y velocidad. La colina era empinada, pero Lucas confiaba en que, si llegaban a la cima, podrían encontrar un lugar para esconderse. Cuando finalmente alcanzaron la cima, Lucas se detuvo para recuperar el aliento. Desde allí, podía ver gran parte de la reserva, los árboles extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista, el río serpenteando en la distancia y, más allá, las montañas que marcaban el límite de la zona protegida. Era un lugar hermoso, un verdadero santuario para la vida salvaje. Este es tu hogar, dijo Lucas, mirando al tigre. Aquí podrás vivir en libertad. El tigre lo miró, y por un momento, Lucas sintió que el animal entendía sus palabras. Había algo en su mirada, una mezcla de gratitud y respeto, que lo conmovió profundamente. Pero no había tiempo para sentimentalismos. El sonido del motor seguía acercándose, y Lucas sabía que tenían que actuar rápido. Escucha, dijo, señalando hacia un denso grupo de árboles. Esconde allí. Yo los distraeré. El tigre pareció dudar por un momento, como si no quisiera dejar a Lucas solo. Pero finalmente, con un último rugido suave, se adentró en la maleza, desapareciendo entre las sombras. Lucas tomó una respiración profunda y se preparó para lo que venía. Sabía que lo que estaba a punto de hacer era peligroso, pero no había otra opción. Tenía que asegurarse de que el tigre estuviera a salvo. Cuando los oficiales llegaron a la cima de la colina, encontraron a Lucas de pie, con los brazos en alto. ¡Alto! No disparen, gritó. El tigre no está aquí. Se ha ido. Los oficiales lo miraron con incredulidad, pero Lucas mantuvo su historia. Lo vi correr hacia el río. Si se apuran, tal vez puedan atraparlo. Los oficiales dudaron por un momento, pero finalmente decidieron seguir la pista falsa. Mientras se alejaban, Lucas sintió una oleada de alivio.
Había funcionado. El tigre estaba a salvo. Cuando finalmente se quedó solo, Lucas se dirigió hacia el lugar donde el tigre se había escondido. «Puede salir», dijo en voz baja. «Se han ido». El tigre emergió de entre los árboles, mirando a Lucas con esos ojos penetrantes que parecían decir, «Gracias». «Es hora de que te vayas», dijo Lucas, acariciando suavemente el lomo del tigre. «Este es tu hogar ahora. Vive en libertad». El tigre rugió suavemente, como si estuviera despidiéndose, y luego se giró y comenzó a caminar hacia lo profundo del bosque. Lucas lo observó hasta que desapareció entre los árboles, sintiendo una mezcla de tristeza y satisfacción. Sabía que había hecho lo correcto. Mientras regresaba a la ciudad, Lucas no podía evitar sonreír. Había sido una noche loca, llena de peligros y emociones, pero al final, todo había valido la pena. El tigre estaba libre, y él había aprendido una valiosa lección sobre la conexión entre los humanos y la naturaleza. Y así, bajo la luz de la luna, Lucas caminó de regreso a casa, sabiendo que nunca olvidaría la noche en que liberó a un tigre en la ciudad.